Vamos a presentar el tema de la predicación. Siéntense, hermano. Con el pastor Walter Orantes, bajo el tema Continuando con el plan de Dios. Con ustedes nuestro pastor. Gracias, hermano. Esta me llamó la atención dos noticias. No se escucha. Sí, ya. Esta semana me llamó la atención dos noticias. Una de ellas es que la Universidad Francisco Gavidia presentó los resultados de una encuesta de opinión pública titulada "Somos lo que pensamos". Revela información sumamente importante que es de interés o debiese ser interés para todos nosotros y nosotras, porque tiene un apartado en esa encuesta sobre aspectos religiosos. Se llama religión cuando en términos sociológicos se quieren hacer estudios sobre la fe, sobre la iglesia. Para términos sociológicos se utiliza la terminología de religión también. Pero uno de los hallazgos que más me llamó la atención fue el primero. Preguntaron, ¿qué religión profesa usted? El 40.8% de la población consultada se confesó católico y el 40.6% evangélico. En otras palabras, el 81.4% de la población salvadoreña se profesa cristiana. 81.4%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 salvadoreños y salvadoreñas, 8 se profesan cristianas. Esto me llama la atención y me surge también una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se refleja este 80% en la sociedad salvadoreña? ¿Cómo se refleja eso? ¿Somos mejor pueblo salvadoreño ahora que somos cristianos y cristianas que antes? O la pregunta también, ¿somos un mejor país ahora? Ya que tenemos los valores del reino de Dios en nuestra forma de pensar, en nuestra actitud para actuar y en nuestra forma de sentir también. Pregunto, ¿verdad? El segundo aspecto que me llama la atención es que hicieron otra pregunta. ¿Usted cómo se considera? El 28.8% de la población consultada dijo algo creyente, más o menos. 28.8%. O sea, aproximadamente de 10 personas salvadoreñas, 3 dijeron que creen, pero más o menos. El 26.5% dijo, me considero que fui creado por Dios, lo cual no significa que crea, porque creer implica ser consecuente con lo que cree, ¿verdad? O sea, tener fe sin obras no es nada. Y el 20% dijo, muy religioso. La tercera cosa que me llamó la atención es, ¿asiste regularmente a una iglesia o a un culto? El 56% de la población consultada dijo, sí asisto regularmente. El 25% dijo, no voy a la iglesia ni a ningún culto, no asisto. Y el 17% respondió que eventualmente, o sea, esporádicamente, ¿verdad? Esto nos deja mucho material para reflexionar y dialogar. Por una parte, si el 81% de la población salvadoreña se profesa cristiana, pero solamente el 56% asiste a la iglesia, ¿qué significa eso? ¿Y el otro 25% dónde está? La segunda cosa que me llamó la atención a mí esta semana fue que hace poco se conmemoró el Día Internacional del Libro, el 23 de abril,
Los libros desde pequeño a mí me potenciaron mucho la imaginación y la creatividad. Cuando leía libros me hacían transportarme a diferentes países, lugares y conocer diferentes tipos de personas. Me inmiscuía tanto en los libros, en la lectura y en la vida de los personajes de las novelas, no telenovelas, sino novelas, el género literario y los cuentos. Me metía tanto en la lectura de las novelas y los cuentos que me provocaban cierta tristeza cuando yo finalizaba un libro. Yo sentía o experimentaba, la sensación me daba como despedirme de alguna gente que había convivido y conocido durante un tiempo. Requiere de cierto gusto despedirse de las personas. Requiere de cierto arte poder despedirse adecuadamente de las personas y más cuando ustedes saben que jamás van a volverlos a ver. ¿Cuántos libros hemos leído en nuestras vidas? No me contesten. ¿50? ¿100? ¿300? ¿500? ¿800 quizás? ¿O más? ¿Cuántas historias hemos leído? ¿Cuántas familias y personajes hemos conocido a través de los libros? Se requiere gusto por la lectura, pero ese gusto no viene por nacer. Eso se aprende porque es un aspecto cultural. Todo lo cultural es aprendido. Hasta caminar es aprendido. Ese es un acto cultural, el caminar. Usted puede transformar su forma de caminar fácilmente, pero con esfuerzo. Requiere entonces de cierto gusto por la lectura, pero también se requiere de creatividad para la lectura, pero se requiere aún más creatividad para poder escribir, porque es un arte poder escribir aquellas cosas, lo que queremos transmitir cuando la gente lea lo que nosotros o nosotras escribimos. Dicen que en los primeros 5 renglones es que se capta la atención de la persona que empieza a leer. Si no le despertó la atención o el interés en los primeros 5 renglones de un párrafo, es por gusto. Va a ser una tortura esa lectura. Dicen entonces que en los primeros 5 renglones uno capta el interés de los lectores. Yo me imagino que todas las personas que escriben saben eso, saben cómo captar la atención de las personas, saben captar el interés de los lectores, saben captar el interés de los destinatarios de lo que escriben. Me imagino que Marcos sabía también eso, el escritor del Evangelio, del texto que hemos leído ahora. ¿Por qué? Porque él comienza a escribir su libro diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es la primera vez que se ocupa esa palabra, ese término, evangelio, que quiere decir buena noticia. Ese término es por primera vez escrito en todo lo que después vamos a conocer como cristianismo, como la fe cristiana. Marcos es el primero que utiliza eso. Y escribe entonces Marcos, presenta su libro como buenas noticias de Jesucristo. Las buenas nuevas o las buenas noticias también tienen la característica de ser alegres. Nunca el término es referido a algo negativo. Así es que creer que el Evangelio es aburrido es creer también en algo equivocado. Nunca Evangelio es triste, deprimente, sacrificante. Nunca. Es una buena noticia. La gente entonces, hay que recordar que en esa época no habían libros para cada uno, para cada una, para cada persona. La gente que leía eso y la gente que escuchaba la lectura del Evangelio de Marcos, entonces les captó la atención cuando escucharon el principio del Evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios. Evangelio quiere decir buena noticia. Capta la atención de los lectores de aquella época, de las muchas personas que escuchaban la lectura del libro. Marcos escribe este evangelio posiblemente en el año 64 o 65 después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que ha pasado antes del texto que la hermana leyó ahora? Y es el propósito de la reflexión de ahora. Primero, Marcos nos presenta a Juan, el Bautista, que predica o llama a la gente a que se arrepienta de sus pecados y como consecuencia se bautice. La gente acudía donde estaba Juan. Juan estaba ubicado en el desierto y en las riberas del río Jordán. La gente, dice el texto, que acudía donde él estaba, iba donde él estaba para escucharlo, pero también para ser bautizados por él. Juan es una persona sumamente clave en la implementación del plan de Dios. Y como tal, Juan anuncia a la gente, le dice a la gente, enseña a la gente que Él no es el poderoso, el propio, el mero, el macizo. No es Él, sino el que viene detrás de Él. Yo pensé que ahora temprano el pastor Carlos iba a decir eso, ¿verdad? Por el texto que él estudió, que en Nicaragua hablan de la palabra, del término tayacán, el mero. No era Él, era Jesús el que viene. La segunda cosa que también ha pasado antes del texto que vamos a reflexionar, no se preocupen, no hemos entrado al texto, pero no vamos a invertir mucho tiempo. La segunda cosa que ha ocurrido antes, Marcos nos relata que Jesús se desplaza de Nazaret, como vimos ahora en la mañana, donde está en Galilea, se desplaza donde está Juan, hacia el río Jordán, donde está Juan, para que Juan le bautice. En cuanto Jesús, dice el texto, sale del agua, del bautizo, ve el cielo abierto, ve al Espíritu de Dios como una paloma. No que sea una paloma, sino es un lenguaje utilizado para eso. El cielo abierto y el Espíritu bajando como una paloma, y se escucha una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, contentamiento, deleite, ¿verdad? Dice Dios a Jesús. Esto a mí me parece que es como un tipo de ratificación que Dios le está haciendo a Jesús, nada más, a Jesús. Aquí Dios está reafirmando lo que inició anteriormente con María en la visita del ángel. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Aquí Jesús, muchos años después, está haciendo como la confirmación de que este es el Hijo amado, unigénito de Dios. Con esto, el plan de Dios avanza en su proceso de ejecución, de implementación. El desierto es un lugar enigmático. Llama mucho la atención, incluso ahora, pero no solamente ahora, sino también en las culturas de la época de Jesús. No solamente para los israelitas, sino también para todas las demás regiones, pueblos y culturas alrededor que estaban ubicados en Palestina. Llamaba mucho la atención el desierto. El desierto es un lugar en donde puede encontrarse diferentes tipos de peligros en aquella época. Sin embargo, también el desierto es un lugar propicio para encontrarse a sí mismo. A lo largo de la historia humana, el desierto ha sido un lugar para encontrar sentido o propósito para la existencia humana. Juan, el Bautista,
desarrolla su ministerio en el desierto. Y la gente, dice el texto, acudía a él. ¿Le tenían miedo al desierto? Quizás no todos, quizás solo algunos. Depende de lo que uno cree. En los versículos 12 y 13, Marcos nos cuenta que el Espíritu de Dios, interpreto, impulsa a Jesús, llama a Jesús y lo lleva hacia el desierto. Y estuvo ahí 40 días. Me parece que allí Jesús reafirma su vocación, de obedecer a Dios. Después de ser bautizado, va al desierto. Ahí no aparece, en Marcos, no aparecen los diferentes tipos de tentación que hace Satanás con él, sino que eso está en Mateo y en Lucas, pero en Marcos no. Solo dice que está ahí 40 días, tratando de encontrarle posiblemente existencia a la vida suya, y es ahí entonces cuando Jesús reafirma su vocación de obedecer a Dios y hacer su voluntad. Es posible que en el desierto Jesús, durante esos 40 días, haya significado una lucha para Jesús, una lucha existencial, obedecer a Dios o no obedecer a Dios, seguir a Dios o desistir en el intento. Quizás en esos 40 días Jesús estuvo metido en esa situación de definir, de pensar, de reflexionar, confrontarse a sí mismo y también de orar, posiblemente. Estuvo en toda esa lucha. Unos dicen que posiblemente Jesús estuvo en una lucha dialéctica entre el bien y el mal, porque está la figura de Satanás. Por una parte, encontramos a Jesús y los ángeles, y por otra, a Satanás. ¿Es Jesús tentado? La tentación es a no continuar con el plan de Dios, no obedecer a Dios. Aquí entonces en el desierto Jesús confirma su vocación de obedecer a Dios. En los versículos 14 y 15, Marcos nos plantea una situación tensa, conflictiva, apremiante, incierta y de peligro, aunque no inminente para Jesús, pero sí real, que después más adelante sí va a ser cruel para Jesús. Dice el texto que después de que Juan fue capturado y encarcelado, Jesús fue a Galilea, donde nadie quiere ir. Fue a Galilea a predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús proclama: el tiempo se ha cumplido. Ya no hay que esperar más. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio, o sea, crean en esa buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. Esa era una buena noticia para aquellos destinatarios, para los destinatarios de Marcos, para los destinatarios también de la proclamación de Jesús en ese momento. Jesús abandona entonces en ese tiempo su privacidad, su vida privada, la abandona y se va a la esfera pública. Y como tal, igual que ahora, si te metes en la esfera pública, te colocas en una posición de vulnerabilidad también, expuesto a cualquier ataque. A partir de ese momento en adelante, Jesús se expuso para cualquier ataque. Los versículos del 16 al 20 nos relata de cómo Jesús va llamando al grupo que estuvo de alguna manera o de otra más cercano a él. Fue llamando a este y a este, ¿verdad? Los que más adelante se llamaron apóstoles, o sea, enviados.
Los apóstoles no son los que iban a estar encerrados, sino fueron enviados a la realidad, a la sociedad, a los pueblos, a los cantones de aquella época. Los apóstoles entonces desarrollan todo después que Jesús llama a todos los que han sido, después se van a llamar apóstoles y que son enviados para cumplir con una tarea que Dios les encomendó. Y durante la vida de Jesús también los envía para cumplir tareas específicas. Estos discípulos de Jesús no solo se quedaron con un grupo de 12, sino que el número fue creciendo, pero también lo que cambió fue el género. No solo fueron hombres después, también se incorporaron mujeres en todo ese círculo de discípulos y discípulas de Jesús, que fueron personas claves para la continuidad de la proclamación del Evangelio, o sea, la proclamación de las buenas nuevas, que el reino de Dios se ha acercado. Marcos inicia su Evangelio diciéndonos que las buenas noticias son de Jesucristo, Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús proclama más adelante que las buenas noticias, o sea, el Evangelio, es del reino de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Esta buena noticia necesitará de personas que crean en esa buena noticia, porque los que creen en esa noticia son los que proclaman la buena noticia. Hermanos y hermanas, la iglesia es el instrumento para dar continuidad al plan de Dios para todas las personas sin distinción en la actualidad. El tiempo que pasamos aquí cantando, orando, aprendiendo, enseñando, se constituye en un espacio dinámico de enseñanza, pero también de aprendizaje colectivo, comunitario, para llevar a cabo la misión de Dios, la misión de Dios que nos ha encomendado. La buena noticia, o sea, el Evangelio del reino de Dios, es que se ha acercado a través de Jesucristo. Por Él, y solamente a través de Él, de Jesucristo, es que el reino de Dios se ha acercado a todas las personas, para que reconociéndole a Él, a Jesucristo, reconociéndole a Él como Señor y Salvador, puedan acceder a ese reino que es solamente de Dios. Por ello es que sus discípulos y sus discípulas se convierten en las personas que darán continuidad al plan de Dios. ¿Cómo lo hicieron sus discípulos y discípulas? Sanando, curando, proclamando el Evangelio, exorcizando de vez en cuando, liberando a cualquier persona de condiciones emocionales desfavorables, entre otras cosas más. Hermanos y hermanas, ¿y nosotros? ¿Damos continuidad al plan de Dios ahora? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en nuestros hogares? ¿Cómo lo hacemos en las colonias, en los barrios, en las comunidades donde vivimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en los lugares donde trabajamos, en los lugares de trabajo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos como iglesia? Y especialmente como iglesia, o sea, comunidad de fe, ¿le damos continuidad al plan de Dios? ¿Cómo lo hacemos como iglesia hoy, hermanos y hermanas? Amén.